Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción. Parece que soy el primero acá en esta ronda. Michael, ahí está Claudia y ahí está Matías. ¿Cómo les va a todos? Hola, muy bien, gracias. Parece que estamos con algunos problemas Muchísimas de gracias, muy audio, pero bien. ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, Perfecto, Sí, perfectamente. buenísimo. Muchas gracias a todos los que están comprobando ahí por el chat de que se escucha bien. Bueno, ya les hice una presentación, pero quiero hacer la primera pregunta para iniciar esta conversación. Así, para entrar caliente y picante, ¿quién debería definir la experiencia del producto o del servicio digital dentro de las organizaciones? ¿O cuál ha sido su experiencia con eso en tantos años? Se ríen. dale, Michael. ¿Quién va? Bueno, en el caso mío, por lo menos depende mucho de dos puntos. Uno, el momento en el tiempo. Sin dudas, hace 10 años o 15 años era muy distinto a lo como es hoy. Y depende de la organización, el tamaño y su madurez, ¿no? Como vos lo hablaste ya bastante en tu presentación, pero ahí se define básicamente quién tiene más input ahí en la decisión sobre UX, dependiente quién más está en la ronda. En general, soy muy amigo de de las decisiones en comunes. Sí, también soy amigo de responsabilidades definidas, pero sí, la experiencia de usuario, si lo tomamos literal, sin dudas lo generan todos y cada uno en su área tiene que, para mi gusto, tiene que tomar la responsabilidad cómo está influyendo la experiencia de usuario. Sí, yo también opino un poco similar. También creo que la tendencia a considerar o a creer en el diseño y en la experiencia como un eje rector muy valioso del negocio, ¿no? O de una empresa, pues va a la alza, ¿no? Cada vez creo que directivos, ejecutivos van escuchando que la experiencia de usuario es algo muy importante y que da buenos retornos, ¿no? Como McKinsey en su estudio lo reporta y lo ha hecho muy público, ¿no? Y eso ha hecho que entonces se convierta en algo importante. Y al ser algo importante, pues entonces muchas personas quieren estar cerca, quieren entender de qué se trata y quieren tomar también parte de las decisiones. Entonces, creo que sí ha incrementado la tendencia de que cada vez más quien decide la experiencia de usuario no es solo un equipo de diseño o un par de personitas ahí escondidas en una oficina, ¿no? Sino que forma parte ya de decisiones en conjunto. Bueno, en los viejos tiempos, antes de que diseño se escalara en la organización o en los equipos, era producto de ingeniería el que definía la experiencia. Nosotros llegamos ahora a formar parte de este club y creo que el éxito del producto pasa por un liderazgo compartido. O sea, si una área, si producto pesa mucho en qué se hace, cómo se hace, hay un problema. Lo mismo si llega a pasar con ingeniería o incluso con diseño. Está ese viejo dicho no sé si un viejo dicho, pero design is too important to be left only for designers. Es demasiado importante para dejarlo solo a los diseñadores. Debe ser compartido como los tres amigos. Y Claudia, me gustó, me citaste a mí mismo y citamos juntos a Mackenzie, Sí. pero es como, en cierta medida es loco que haya tenido que venir alguien de afuera a validarnos, ¿no? ¿Cómo se sienten con eso? Porque finalmente es como, a mí me encanta que haya aparecido, porque finalmente nos da esta validez, ¿no? Que estábamos queriendo buscar muchas veces, pero al mismo tiempo es como que siento que también ha tenido que venir el papá grande a decir, hey, dejen jugar a diseño con el resto. No sé si le hacen pues es una sensación a agencia, ustedes. Bueno, o sea, más o menos. O sea, creo que al final es una agencia muy business oriented, es una de las Big Four, ¿no? Como consultoras. Evidentemente tiene como que todo un histórico de buenos resultados con las empresas que trabaja y entonces normalmente a las
a los directivos de grandes organizaciones, pues a lo que suelen hacer caso, y hay que ser tal vez ahí un poco empáticos, ¿no? Es a los resultados, al impacto económico y al valor que vamos a dar. Y entonces, pues pareciera ser que McKinsey habla en su idioma, ¿no? Y entonces vino a poner términos y valor a lo que los diseñadores, pues, al menos en mi experiencia y personas que estaban cerca de mí en ese momento, pues no lo habíamos hecho, ¿no? Sí, yo creo igual también, como decís vos, Claudia, obviamente McKinsey es un gran jugador, le da mucho peso a su opinión, ¿no? Y a sus recomendaciones, pero lo más conocido era, por mí, por lo menos en sus antiguos tiempos, era Apple, que ya con Steve Jobs hizo una gran diferencia cuando hablo del impacto de diseño y su funcionalidad, que no solamente el diseño no debería ser solamente para los diseñadores, como lo dijo Mati, pero también qué rol tiene el diseño en sí, ¿no? Que no es solamente la parte visual, que seguro tiene su importancia, pero defina el uso y el diferencial a la competencia. Todos lo vivimos, sabíamos, yo por lo menos de viejo tenía un iPod en su momento, el primer iPod, y no fue el primer MP3 player, ¿no? Sin dudas había MP3 player antes, que ni tenían un cuarto de éxito que el iPod. Entonces, todos se preguntaban en su momento qué hace la diferencia, es porque está reducido el diseño. De hecho, Johnny Ive en su momento lo dijo casi públicamente, que copió todos sus diseños de Braun, sí, ¿no? de la escuela de Ulm en su momento. Entonces tampoco era la parte visual, parecía, bueno, eso hace la diferencia para que se vende mejor el iPod que los otros MP3 players. Pero sí, la usabilidad del iPod y su magia y su prestige y todo hizo la diferencia. Y desde ahí escuché, por lo menos en mi ambiente, más que una vez, queremos ser como Apple. Claro. Y eso escuché de todos los niveles de empresas startups muy chiquitas, diciendo quiero ser como Apple, y empresas muy grandes que eran bancos o que sea, también diciendo que quieren ser como Apple. ¿Y qué tan lejos están? ¿Cómo mediríamos la cercanía o lejanía hacia la manzana, ¿no? ¿Qué tan manzana somos? ¿Somos un cuarto de manzana? ¿Somos una mordida de la manzana? ¿Somos lo que quedó de la mordida de la manzana de Apple? O sea... Yo, para empezar, no sé si hoy quiero ser Apple. Como sí, Apple hoy no tiene nada que ver con Apple de hace 15 o 20 años. Pero esos son también gustos muy personales. Tal vez Martín, el comentario va hacia... Si pensamos en Apple como una empresa que es design driven, que tiene madurez en adopción del diseño, quizás la pregunta es ¿qué tan cerca estamos de eso? Claro. Yo hace poquito terminé de leer un libro que se llama Creative Selection, no sé si lo han topado. Es un libro donde uno de los ingenieros de Apple platica todo alrededor de las demos y cómo se prueba la experiencia de usuario y esta satisfacción o magia que decía Michael, ¿no? A través de muchos demos. Entonces, el demo es la cultura oficial de Apple. Sí narra mucho en las épocas de Steve Jobs, ya sabes. Pero creo que lo importante a reflejar ahí es que es como una cultura, ¿no? Y entonces, pues, platiquemos qué tanto la experiencia, las sensaciones, las emociones del producto que estamos creando forman parte de la Buenísimo, lo que decís, Claudia. Y entonces, ¿cómo sería una cultura de diseño? Ustedes que han tenido que crearlas, han tenido que desarrollarlas o son parte de ellas dentro, viviéndole adentro. ¿Qué es una cultura de diseño? ¿Qué trae? Para mí, por lo menos, se define más por lo hecho, por lo que se vive con el diseño, que por la teoría, ¿no? Para mí, la cultura es otra cosa que la historia de diseño. Uno puede hablar de una historia y de la teoría de diseño, cómo podía impactar la empresa, y la cultura es más cómo se convive. Lo mismo lo bueno y lo malo también, ¿no? No solamente lo
que cada uno quiere vender como si somos lo más user-centric, lo más design-centric y que sea, pero también con todos los desafíos que la organización tiene, no solamente los diseñadores, los demás que interactúan con el diseño, que casi para mí, honestamente, es casi lo más importante, claro. no el diseño en sí. Lo de la cultura es un viaje también, porque uno puede empujar y empezar a demostrar valor con procesos, con el diseño de un producto, pero al final la cultura es algo que ojalá llegase a todos los rincones de la compañía. Entonces, hay toda una serie de actividades que realizar para poder llegar a instalar esta manera de pensar que tenemos nosotros en el resto de las personas. Y es una combinación de varias cosas, o sea, desde abajo hacia arriba es probar el valor, hacer bien las cosas, involucrar a las personas, generar métricas y datos que demuestran que el proceso es bueno, que los resultados son buenos. Sí. Yo la definición más bonita que he encontrado de cultura es la suma de comportamientos individuales de cada una de las personas que trabaja en una misma organización. Entonces, creo que resalto como la palabra comportamientos, ¿no? Entonces, creo que de ahí, al menos cuando yo formaba parte del equipo de BBVA, teníamos una lista de comportamientos, de acciones que son medibles, o sea, se ve si las haces o no las haces, de lo que queríamos que las personas hicieran alrededor del diseño, ¿no? Una que tal vez es menos creativa, pero es más de la sensación de pensamiento de diseño, es que involucraran a más de 2 personas en darles ideas diferentes acerca de sus soluciones, ¿no? Otro comportamiento es que, ¿cómo se llama? Hicieran prototipos y pruebas con sus productos y con usuarios reales. Otro comportamiento es que leyeran la retroalimentación de su producto anterior o el que ya está lanzado, ¿no? Obviamente, los comportamientos que esperábamos del equipo de ingeniería al que esperábamos del equipo de riesgos o de finanzas, pues cada uno era diferente. Entonces, pero fue una transformación, o bueno, creo que continúa siendo una transformación del diseño en el equipo de BBVA en México, pues que ha durado 3 años o más, ¿no? Y como decían, pues no es solo una sola cosa, ¿no? Sino es una estrategia de empujar tanto la parte educativa, la parte de los proyectos, la parte de la comunicación, los resultados, las métricas, ¿no? Es como que un mega ejercicio para demostrar el valor que el diseño realmente puede estar entregando. A mí me gustó mucho que nosotros hablamos en un momento, en esa ronda también, que pensamos que el área de UX es como un niño adentro de una familia en donde hay mamá y papá, y probablemente UX es el niño siempre o el miembro de la familia más joven, ¿no? Que puede ser un bebé, puede ser un adolescente, puede ser ya un adulto, pero seguramente mamá y papá son más grandes porque estaban antes, y claro, muchas veces la parte de marketing, muchas veces es la parte de negocio, comercial, estratégico. Y para a lo que hablamos recién, que es la cultura, es un poco el comportamiento también de este niño, ¿no? O esa niña. Si es un adolescente, tiene otra manera de comunicarse adentro de la familia. Cuando es un bebé es totalmente distinto, su rol es otro, su manera de comunicarse es otro. Y esto, como decía también Martí, como se cambia todo el tiempo, ¿no? No es una cosa que es estática. Como el niño se cambia. La pregunta que me parece es muy interesante de preguntar de vuelta, es más que están esperando mamá y papá, ¿no? Como que están esperando del niño y la niña, y cómo están preparados, porque yo por lo menos tengo 2 hijos. Todo el mundo me decía, cuando vos vas a ser papá, se va a cambiar tu vida, sin dudas es así, pero no había mucho más recomendaciones, ¿no? Porque después
súper relativo. Uno dice, bueno, no vas a dormir, sí, vas a dormir, no vas a dormir por tanto tiempo. Y en mi experiencia de empresas grandes como chicos, de muchos tiempos, con UX era muy parecido, como qué estaban esperando, qué va a hacer, las realidades que se cambiaron, etcétera. Pero es una manera como uno lo vive adentro de la organización, como el hijo, ¿no? Como área de UX, de diseño, y cómo lo está viendo mamá y papá, que son los otros stakeholders, ¿no? Hasta los directivos. Sí, yo creo que de respecto del tamaño y tal vez de la empresa, en empresas muy grandes, muy antiguas, efectivamente, claro, las otras áreas llevan mucho tiempo. Yo, por ejemplo, trabajo en una empresa que tiene 140 años. Entonces, están muy fortalecidas todas estas áreas y diseño es algo completamente nuevo. En nuestro caso, partió el Laboratorio de Experiencia Digital hace 3 años y fuimos los primeros diseñadores en la compañía. Por lo tanto, era todo completamente desconocido para ellos. Y todavía se están desarrollando las reglas del juego y diseño se expande y crece. Y puede ser muy diferente esa realidad a la de una startup, donde quizás el nivel de partnership de diseño, producto, marketing o ingeniería es mucho más, es como una sociedad más pareja, más horizontal. Y en el caso de los que están trabajando en transformación, les va a tocar mirar una organización grande y ver cómo aportan valor y cómo abren ese camino para ir madurando. Sí. Y en este mundo de... ¿Qué? Sí, perdón. No, eso, para mí, la recomendación para mí, para todas las empresas que están ahora escuchando los diseñadores, pero también los no diseñadores, las empresas que están planificando de estabilizar un proceso, un área de UX, es lo mismo que yo diría a un amigo hoy en día, prepárate si vos querés tener hijos, porque te va a cambiar la vida. ¿Cómo? No te puedo decir, pero prepárate porque algo se va a cambiar seguro, y seguramente por lo positivo a largo plazo, pero vas a vivir también adolescencia, así que prepárate. Claro, esa adolescencia, ¿no?, del diseñador, ¿no? Y ahí Gloria comentaba un mensaje antes decía esto del design doing, ¿no? También es eso, de lo que decías vos, Claudia, del pasar a la acción, ¿no? De que hay que hacer los cambios en el comportamiento de la acción. Pero yo creo que sí, Michael, esto del adolescente, ¿no? Le tenés que criar a este niño que es UX o este niño que es diseño en la organización. ¿A quién deberíamos, supongamos que estamos ingresando, ¿a quién deberíamos reportar? ¿A qué área sería la que ustedes sienten que es donde tenés que acercarte como diseñador, tenés que estar vinculándote, o a quiénes? Porque capaz que es una, capaz que son varias. ¿Cómo lo sienten eso? ¿Qué sienten que es el buen partner para el diseño o el partner que debíamos buscar? El partner que más te quiera cerca, ese es el que yo te diría. O sea, una de las anécdotas como que más interesantes que yo luego cuento es que en el equipo de diseño BVA empezamos teniendo mucho diseñador de producto, UX, UI, principalmente. Y yo particularmente estaba como que muy deseosa de tener un equipo de service design, empezar a tener proyectos un poquito más amplios o más transversales, llámenle como quieran. Y mi jefe de ese momento, Benjamín Real, quien todavía es el director de diseño de ese equipo, me dijo, pues consíguete un proyecto, ¿no? Y entonces yo fui con algunos directores que me dieron el espacio para platicar 15 minutos, 30 minutos, y les dije, mira, yo soy parte del equipo de diseño, yo sé hacer esto, y me gustaría que me platicaras qué hace tu equipo y que me cuentes en qué andan trabajando ahorita. ¡Pum! Con eso, yo te puedo ayudar en A, B y C. ¿Quieres que te ayude? Sí o no. Y hay unos que te dicen el A, B y C, hay otros que te dicen, no, muchas gracias, niña, me estorbas. Y hay otros que te abren los brazos muchísimo. Y yo te diría que con esas personas es con las que hay que trabajar. Con las personas que, aunque no saben muy bien qué es diseño y qué puedes hacer,
tienen un instinto de que les puedes ayudar. Y creo que, creo que la actitud muchas veces con las personas que trabajamos o nuestros stakeholders es como que el paso número 1. Entonces, independientemente, ya sé que tu pregunta era ¿a quién deberíamos de reportarle? Independientemente a quién le reportes, acércate a la gente que más te quiere cerca. Eso es mi... Sí, yo creo que no hay que puede ser que alguno de ustedes esté reportando a un área que a lo mejor no les parece la ideal y piensan que deberían reportar a otra área, y creo que hay que recordar lo que dice Claudia. Y, uno, bueno, no es, tal vez, ojalá no sea lo más importante a quién te reportas y sea lo importante los espacios que encuentras para desarrollar el trabajo. Por otro lado, a quién se reporta el diseño, uno ve en grandes organizaciones que tienen gente que se reporta hasta el CEO en diseño, y uno dice, wow, tal vez si nosotros tuviéramos eso, entonces podríamos avanzar. Pero yo creo que no es necesario. Yo creo que además depende de la madurez del equipo de diseño. Es decir, a lo mejor tu primer lugar de acogida fue el área de tecnología, y resulta que ese era el alcance. El diseño estaba definido como parte del proceso de diseño de productos digitales, por lo tanto el alcance era dentro de tecnología. En la medida que va madurando y va encontrando valor en la organización, tal vez hay que cambiarlo. Donde nos colgamos del árbol debería ser algo tal vez incluso móvil, que en el tiempo vaya cambiando hasta encontrar el alcance del diseño dentro de la organización. Por ejemplo, si como diseñadores quieren llegar hasta el último, hasta transformar el área de operaciones, o el área de ventas, o el área de, no sé, si es de asesoría, entonces tal vez tienen que buscar salir de ahí, de tecnología o de marketing, para poder tener una visión más transversal. Pero eso solo va a venir de la mano de la madurez del equipo. Sí, yo también comparto totalmente lo que dicen ustedes, que uno debería buscar su oportunidad también ahí, y también tener una bienvenida, pero probablemente lo más interesante es hay que realizar algo, ¿no? Debería estar acompañado con alguien que te deje el espacio para realizar algo, porque en el mejor caso el diseño está bajo una métrica de éxito, de que sea que más clásico NPS, pero también uno podría ser como los amigos de McKinsey bajo de revenue, de ROI, y si no tenés oportunidad de realizar algo, por la razón que sea, no hay métricas en general. Entonces, si no hay métricas, por lo menos en el mundo de negocio mío, hasta de ONGs es bastante parecido también, no existís. Entonces, eso sería también, creo, mi respuesta a la pregunta. O sea que tenemos que acercarnos, tenemos que también tener libertad y flexibilizarnos, pero también tenemos que demostrar valor, tenemos que saber que estamos finalmente no haciendo un ejercicio teórico y por hacer las cosas diferentes, sino que también tenemos que estar sumando valor finalmente en las organizaciones. Está muy bueno, me gustó mucho el concepto de que de repente tenemos que dejar de pensar de una manera estática en el diseño, ¿no? El diseño en el sentido que es como colaborativo, y tiene esta variable como de, vamos a decir, las organizaciones están acostumbradas a trabajar por silos, ¿no? Y es como que tenemos el área de marketing, que hace... De repente muchas veces en diseño somos transversales, ¿no? O sea, capaz que no es un área en particular que tiene que ser la dueña del diseño, sino que todos tenemos que poder aplicar diseño. ¿Les ha pasado, o tienen un ejemplo de haber aplicado diseño en lugares inusuales? Inusual, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, lo clásico sería un área de UX, te meten bueno, tenés la app o la web, y de repente te llaman como decía, me acerco y el que me responde es el de legal. ¿Y cómo le ayuda el de legal con diseño? Me explico, es como que ¿les ha pasado de tener así un área que de repente no sería como la más natural, pero que finalmente han encontrado un partner igual y han trabajado con ellos igual? Sí.
De todas maneras, yo creo que, o sea, hay una cosa que en la medida que la organización empieza a conocer la labor del equipo de diseño, los tipos de resultados que genera, te puede pasar que empiezan a llegar pedidos, yo le llamo los pedidos de provincia, que sería como de lugares más alejados de lo que uno pensaría a lo que estaría dedicado el equipo. Yo creo que si te pasa eso, es muy interesante, es muy bueno. Sí. Yo he visto gente, por ejemplo, que trabaja en experiencias de sucursales, que están prototipando experiencias de atención remota y lo están haciendo ellos. Están aplicando un poco técnicas de design thinking o de prototipado, gente de negocios fingiendo hasta que lo hacen funcionar, y me han llegado pedidas de ese lado de ayudar a facilitar y hacer un proceso de diseño un poco más, digamos, ordenado. Y me parece interesantísimo porque es el salto de, ya no es la página web, ya no es la aplicación, es la experiencia de servicio capaz en la sucursal hoy en día desde la casa. Sí. A mí me han tocado proyectos, sí, de contratos. También me han tocado proyectos de modelos de incentivos para los ejecutivos de sucursal. O sea, cuánto deberíamos y cómo deberíamos de estar premiando y en qué porcentajes las diferentes cosas que venden o promueven los ejecutivos en la sucursal. Me llegó una vez un proyecto de cómo podemos usar mejor la información de Buró de Crédito. No sé si lo tienen en sus países, pero Buró es una empresa privada que colecciona como la información crediticia de cada uno de nosotros. Y llamaron al equipo de diseño para ver qué valor, qué cosas bonitas podríamos inventarnos con eso. Un modelo de créditos, o sea, como de riesgos, qué componentes o qué características podríamos incorporar a un modelo de riesgos. Y todos esos, como dices, son los de provincia. Estaban muy interesantes. Proyecto que hasta hoy en día, por lo menos, no logré hacer, pero que siempre quería hacer, que me pareció raro, pero por la vista de otro, no tanto por mí, es el diseño de términos y condiciones. Sí. No, pero para mí es una cosa que me encanta, siempre lo quería hacer porque nunca vi realmente términos y condiciones de una aplicación que me convencieron, que me pareció como diseñador una cosa bien hecha, mejor o distinto, disruptivo, como lo hicieron los demás. Sé que es muy complicado de hacerlo bien, porque eso fue la razón por que nunca lo pude empujar, porque el costo es altísimo, porque necesitas abogados, un montón de abogados, es muy caro, los abogados son muy caros, su tiempo es muy caro. Mucho. Y después hay como aspectos ahí que no son fáciles de solucionar, los textos, el lenguaje de términos y condiciones. Siempre lo quería hacer. Ojalá un día lo pueda hacer, voy a hacer todo lo posible de hacerlo un día, porque es un desafío de siempre. Está también todo este grupo de proyectos de change management, de cultura organizacional, cómo hacer a las employee experience, cómo hacer a las personas tener un sentido de pertenencia a la empresa, todos esos también. Buenísimo. Como para ir, quiero hacer una pregunta final, porque hay un tema que me parece súper bueno, que lo estamos mencionando, que es como las métricas, ¿no? Y acá hemos tenido como la mirada hard, ¿no? De Michael menciona el NPS o el ROI, y otra que me gustó como la mirada soft, ¿no? Como de los pedidos de provincia. O sea, o qué tan lejos estamos llegando con el interés de la gente, con este mindset de la gente. Si tuviesen que ahora ustedes elegir, ¿no? ¿Qué me dirían para saber si están logrando impactar con diseño o no están logrando impactar con diseño? Yo tengo 3 cosas que estoy tratando de medir para un poco entender el esfuerzo que hay que hacer para avanzar en la madurez.
estamos trabajando con Design Systems, me parece central, un tema bien central. En el caso de una empresa como grande, que tiene muchos canales, es importantísimo ver la adopción y el desarrollo de esto. Por otro lado están los procesos, como segundo pilar. Cómo van los procesos, se adoptan los procesos, se ejecutan los procesos, dan los resultados que se buscan. Y en tercer lugar, ir viendo cómo el equipo entiende, y no solo los diseñadores, sino que los áreas de producto, incluso los ingenieros de marketing, cómo van desarrollando su visión de la experiencia de usuario. Y si tienen un entendimiento común para ir detectando las posibles diferencias que puedan haber, y ir desarrollando esa visión en conjunto, impulsado un poco por el equipo de diseño, pero buscando un entendimiento en toda la compañía. Con eso, o capaz con el plan que tiene Martín, también interesante, muy interesante, de los niveles y los checklists, para ir midiendo esas cosas, identificar los gaps y desarrollando planes para avanzar. No sé si la pregunta iba hacia eso o... Sí, ¿qué opina ahí? Claro, Michael, ¿qué medirían ustedes? ¿Qué les gustaría, o qué están midiendo, o qué les gustaría medir? Si tuviesen la posibilidad de saber cualquier cosa, o medir cualquier cosa. Pues nosotros ahorita en Sofía, digo, es una startup, entonces definitivamente la maquinaria de métricas está en otras dimensiones. También acabamos de salir, entonces somos relativamente chicos. Y ahorita algo que estamos utilizando es una metodología de Product Market Fit, como que un poquito inspirada en la de Superhuman, donde básicamente le preguntamos a la gente, ¿cómo te sentirías si ya no pudieras usar nuestro producto? Muy decepcionado, algo decepcionado, me vale, ¿no? Estoy totalmente feliz sin ti. Y de ahí un poquito como cuál es el mayor beneficio que tuviste de nosotros y quién crees que sea la persona ideal para usar este producto o que este producto sería el que más valor le da, y listo. Y entonces, con esta metodología, con esta mini encuesta, vamos a tratar de entender como que cuáles son como que esos personas o, sí, grupos o clústeres de clientes que valoran más los productos y servicios de Sofía y cuáles en específico son. Y entonces identifico que algo que medir es conforme la empresa vaya desarrollando nuevas features y nuevas cosas, cuáles son los clústeres de funcionalidad que la gente identifica como valiosos y ultra relevantes para ellos, ¿no? Entonces, si ese ratio, ¿cuál sería el ratio entre los que la gente identifica como súper valiosos y el ratio de lo que hemos construido? Y bueno, el ideal sería que todo lo que construimos es súper fregón y súper valioso para todos, ¿no? Pero bueno, entonces ese porcentaje creo que va a estar interesante. El caso mío depende muchísimo del momento de la empresa, del desafío que tiene, honestamente. Me gusta mucho la mezcla de cualitativos y cuantitativos en las métricas, pero depende muchísimo del MVP, depende muchísimo de dónde estás, qué estás buscando. Pueden ser métricas sobre el impacto de marketing, por un lado, pueden ser NPS, pueden ser funnels en base de clickstream analysis, Analytics, Google Analytics, etcétera. Como hay un montón de métricas que para mí dependen muchísimo del objetivo, de lo que estás buscando, ¿no? Para mí no hay una métrica que funciona para todos, porque hasta si uno se pone muy radical y dice, bueno, revenue tiene que venir, porque si no hay plata, en un momento lo vamos a necesitar la plata, ¿no? Pero eso también puede ser muy plazo largo o mediano, quizás no tiene la importancia para la semana que viene o para los próximos 2 meses, pero que sí a un año, depende de inversión o no inversión. Como para mí me cuesta responder esa pregunta honesta, sin mentir, porque lamentablemente me queda con el depende. Como el depende es lo más honesto que puedo ser. Pero sí, me gusta cualitativo y cuantitativo siempre en combinación.
en general no voy solamente por una rama. Buenísimo. En las métricas. Para cerrar, gracias a los tres, les quiero pedir una última reflexión. Si tuviesen que hacer una reflexión, algo que les dejen a los participantes o a los diseñadores pensando en esto que era el pasado, presente y futuro, ¿qué reflexión les gustaría dejarles a todos los que están hoy escuchándonos? Lo más importante ahí que yo diría es, hacen mucho, pueden hacer errores, no repiten el mismo error, comunican todos sus insights, piensen que tienen clientes internos y externos. Un insight ganado, si no está compartido con el resto, tiene poco valor para la empresa. El insight para diseño solo es poco, no es nada tampoco, pero no, es poco en comparación con un insight compartido con todos los stakeholders en la empresa. Tengan confianza y también, por el otro lado, tienen modernidad, porque en total se diseña todo en equipo. Pueden ser expertos de diseño, pero no son los únicos que van a impactar su diseño. Yo solo agregaría poner un enfoque bueno en trabajar lo más cerca con el cliente que se pueda. Si bien con los datos, ojalá si tienen datos cuantitativos, puedan hacer una buena mirada y entender qué anda bien, qué anda mal, pero nunca dejen atrás sentarse con los clientes o desarrollar distintos tipos de pruebas para sus productos. Nunca pasen la producción sin haber iterado, sin haber buscado no solo la visión interna, sino que la visión del cliente. Tratar de co-crear con ellos, yo creo que es básico. Si no están logrando hacer eso, o si la empresa le está poniendo dificultades para realizarlo o no les da el tiempo, van a tener que conversar en equipo cómo lo solucionan, porque no pueden avanzar así. Es bien simple. Hay que juntarse con las personas o hay que desarrollar algún medio para hacerlo de manera remota, moderada, no moderada, pero van a tener que buscar datos cualitativos que complementan la visión de los datos que ya tienes. Sí. Y yo les puedo decir dos cosas. Una tal vez se parece a lo que Michael estaba diciendo, que lo complementa, que es la mitad de su trabajo es comunicar lo que hacen. O sea, como creo que lo más triste que puede llegar a ser es que hagan trabajo increíble y que se quede guardado en un cajón. Entonces, pongan en el planning de los proyectos, en el planning del trimestre o del año, tiempo para comunicar sus resultados, porque de esa forma las diferentes personas de su empresa van a conocer lo que ustedes hacen y el valor que entregan. Si no, ahí se va a tapar y nadie va a saber qué hacen. Y la otra cosa que creo que a nosotros nos hubiera servido que nos dijeran en un inicio es que los stakeholders o las personas de negocio con las que trabajamos, puede ser de negocio, puede ser de ingeniería, puede ser de operaciones, normalmente las consideramos como los stakeholders, ¿no? Entonces está el equipo de diseño, como todos los chicos súper cool, ¿no? Ya sabes, ¿no? Vienen con tenis a un banco, ¿no? Es súper raro, ¿no? Entonces el club del diseño, ¿no? Y tiende a formarse como, tengo proyecto con banca retail, tarjeta de crédito, ¿no? Súper bien. Y los ven como por separado, ¿no? Y incluso como que se siente la riña, es que mi stakeholder no me hace caso, o me tuvo que atrasar la entrega, o mil y una excusas, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer que los equipos sepan que esos stakeholders no son sus stakeholders, son su equipo de trabajo. Entonces, ellos tienen que trabajar en conjunto. Entonces, lograr que los diseñadores sientan que todas las otras profesiones que existen en esa organización son parte de su equipo de trabajo, eso es muy bonito y puede hacer la diferencia. Muchísimas gracias, Michael, Matías y Claudia. No sé si alguno tiene alguna duda. Ahí Michael dio su Twitter por si quieren seguir la conversación.
excelente panel, así que agradecerles, muchísimas gracias. Son unos genios los tres, están diciendo por ahí. Y eso, muchas gracias nuevamente y estamos en contacto con todos. Gracias Martín, gracias Álvaro, gracias Michael, Claudia y a todos los asistentes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Álvaro, a vos, para tenernos, para darnos espacio y tiempo para compartir nuestra experiencia. Este es un club súper abierto, nosotros, la conversación entre nosotros y todos están invitados de compartir sus experiencias, opiniones. Yo por lo menos a través de Twitter me encantaría seguirlos. Sé que los demás también tienen su Twitter, porque yo lo sigo también. Así que muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Cuídense, saludos. Muchas gracias.